Buenas noches, hermanos. Me espero que la palabra que el Señor nos ha venido trayendo todo este tiempo te esté dando esa fortaleza, esa confianza, ese creer realmente en aquel que murió en el madero de la cruz, en aquel que se entregó por ti y por mí y derramó hasta su última gota. Y como nos decían el domingo, se hizo una sola llaga para llevar todas nuestras enfermedades. A eso es que aspiramos nosotros, a que realmente nuestra mirada esté puesta solamente en Él, que no nos dejemos distraer por ninguna corriente que se está moviendo desafortunadamente en este mundo. Por eso oremos. Padre, en esta hora queremos agradecerte el privilegio que tenemos de seguir vivos, de mantenernos en pos de ti, de saber que sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones en las que vivimos, tu mirada está puesta en cada uno de nosotros y nos estás dando oportunidad de arrepentimiento, nos estás dando oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar para realmente vivir conforme a tu voluntad, conforme a esos deseos que tú tanto anhelas de cada uno de nosotros, porque tú lo dijiste a través de tu Hijo Jesucristo, que tú venías a darnos vida y vida en abundancia. Por eso, mi amado Dios, es que estamos en este lugar para que tu precioso Espíritu pueda transformar todo nuestro ser desde nuestro entendimiento y así poder hacer obras que realmente corroboren que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, esa palabra poderosa que nos dio el Señor este domingo a través de la boca de la pastora Diana, espero que se hayan alimentado de ella, espero que la hayan puesto por obra, por práctica y hayan permitido que su espíritu sea permeado por esta palabra y empecemos mejor a dar pasos de victoria en cada uno de nuestras vidas. Me imagino que tenemos claro la palabra, el título es del estanque a la libertad. ¿Listo? Y la pastora nos hablaba que ese estancamiento, ese estanque, nos habla de personas que son cíclicas, de personas que están atadas, llenas de vicios, de situaciones en las cuales pues no hay un movimiento, sino una costumbre de cómo se vive. Y desafortunadamente el ser humano es un dicen por fuera de los hombres que no tienen a Dios en su corazón, que somos animales de costumbre. Nos acostumbramos a ciertas circunstancias. Des en cuenta que ya es costumbre para muchos salir y se ponen su tapabocas como si ya fuera una camisa, un pantalón, una chaqueta. Ya se vuelve una costumbre. Desafortunadamente eso somos nosotros. Nos acostumbramos a muchas situaciones y esa costumbre nos lleva al estancamiento. Y a veces nos acostumbramos a las cosas en Dios, a las situaciones en Dios. Miren cómo el Señor nos movió el butaco con esta pandemia permitida por Él, nos movió toda la situación para mostrarnos ese acostumbramiento que teníamos. Y estábamos acostumbrados a venir a este lugar, a congregarnos en este lugar. Y por eso el Señor lo primero que empieza a decirnos cuando arranca la pandemia es que estábamos haciéndole culto al culto, más no al dueño del culto. ¿Ven? Y eso era una costumbre que teníamos, pero nos tenía estancados. De hecho, al hacer las evaluaciones con los diferentes grupos de estudio que los hicimos acabando casi el año, de noviembre, diciembre, pudimos la fortuna de poder evaluar, de poder sentarnos con muchos de ustedes y poder ver que realmente teníamos una costumbre, estábamos estancados en la situación religiosa que teníamos aquí en este lugar, en este templo hecho por hombres, pero realmente no habíamos avanzado.
pero el movernos las aguas, el movernos el tapete, hizo que nosotros empezáramos a caminar, empezáramos a buscar otra situación a la que ya estábamos acostumbrados. Y eso pues hizo que empezáramos a caminar, empezáramos a ver situaciones, pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hoy hablas de estanque? ¿Por qué hoy hablas de estancamiento cuando del 18 de marzo para acá hubo una ruptura, hubo un cambio de estructura, por así llamarlo y decirlo? ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy vienes a hablarnos de estancamiento? Y él me decía que como somos esos seres humanos, desafortunadamente esa naturaleza natural, animal y diabólica que habla la palabra, nos lleva a ser personas de costumbres. Entonces nos acostumbramos ya a esta parte virtual, nos acostumbramos a recibir la palabra, a tener las clases, a responder, y eso nos va llevando nuevamente a un estanque, nos va llevando a estancarnos en nuestra vida, porque no estamos buscando lo nuevo en Dios, sino que ya cambiamos una estructura de ir a un templo, de ir a un lugar, de reunirnos, de saber que me tocaba levantarme muy temprano. Muchos dejaban su almuerzo, su comida ya hecha, otros salían corriendo para llegar rápido, unos al servicio, otros a ver qué es lo que tocaba hacer, llegaban a la iglesia y entonces pelear porque esto era mi puesto, aquí era donde yo siempre me sentaba. Y ahora la costumbre me lleva en que, listo, tengo la facilidad que las prédicas están en internet, las puedo ver en mi dispositivo móvil cuando yo quiera, o las puedo ver en el televisor cuando yo quiera. Entonces a veces como que me queda más fácil así, la puedo ver en otro horario. Entonces nos va trayendo ese estancamiento, esa costumbre. Listo, sí, yo la veo ahí, muchos tal vez están haciendo el desayuno o varias situaciones mientras arranca la predicación, eh, y no le ponemos tal vez el 100% de atención, porque ¿cómo la puedo ver? ¿Cómo la puedo estudiar más adelante? Y entonces nos va llenando ese estancamiento y nos va desviando realmente de lo que pasó al principio, porque al principio, no sé, el temor, el miedo, el saber que se nos movió el piso y como que no tenemos en dónde aferrarnos, como les contaba este miércoles hace 8 días. Entonces eso nos hace nuevamente poner la mirada en Dios, pero ya hemos llevado y hemos transcurrido un tiempo y como que fue todo rutinario. Tal vez si unos salimos enfermos, otros ya pasamos y vencimos, otros ya tomaron otras decisiones y bueno, pero ya están y listo, ya caminamos y ya como que todo como que pues convivimos con la situación y ya, pero empezamos nuevamente a desviarnos. En vez de tener la mirada puesta en nuestro Señor, empezamos a ver las situaciones, cómo las podemos ir manejando a nuestro acomodo. ¿Listo? Y eso nos va trayendo ese estancamiento que nos hablaba el Señor, y lo podemos ver aquí en la palabra, Juan, en TLA, Juan 5, nos habla allí, versículo 3, allí acostados en el suelo, habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Versículo 5, entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? Ojo con la pregunta. Pues sí, yo lo leí, pero cuando ya estaba haciendo el estudio, me llamó mucho la atención esta pregunta. ¿Quieres que Dios te sane? Y miremos la respuesta de este hombre. Dice, el enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Y me confrontó mucho esta respuesta de este hombre y la pregunta, porque me mostró cuál era el Dios que él tenía. El Dios que él tenía, su ídolo, su lealtad,
su mirada estaba puesta en esa piscina, en ese estanque, en esa agua que se movía de vez en cuando. En eso tenía puesta su mirada. Ese era el Dios al que él creía que lo podía sanar. Por eso el Señor le dice, ¿quieres que Dios te sane? Y eso me confrontaba a mí mismo, me decía, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy creyendo? Y como nos hablaban hace 8 días, este domingo hace 8 días, ¿dónde está mi lealtad? Realmente después de esta situación, de esta costumbre en la que ya estamos, ¿realmente mi mirada está puesta en Dios? ¿O está realmente puesta en la situación en la que vivo, en la que caminamos, en la situación en que yo puedo ya dominar y dejé de mirar a Dios? Porque ya pasó el susto, ya pasó el terror, ya pasó el miedo. Y por eso nuevamente empecé a mirar otras cosas. Y eso es lo que me mostraba de este hombre. Este hombre tenía su esperanza puesta en que alguien lo metiera, en poderse meter a esa piscina, no en Dios. Y eso es lo triste. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en otras situaciones, puesta en los hombres, puesta en un banco, como nos hablaba la pastora, en que otras cosas u otras situaciones las pueda resolver otras personas y no Dios? Y lo triste es esto. Eso es lo triste, que nosotros no tengamos puesta la mirada en Él. Y si leemos, dice, el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso, bueno, obligatorio para los judíos. ¿Listo? Pero den en cuenta que a diferencia de otros milagros que el Señor hizo, que nos estaba hablando de el Señor el domingo, que la multiforme gracia, y no hace de la misma forma para ti, para mí, sino que Él tiene multitudes, o sea, es infinita la forma de trabajar. Él sabe cómo conviene trabajar en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Él lo sabe. Y por eso nos permite ciertas situaciones en las cuales realmente nosotros vamos a creer y vamos a confiar en Él. Pero si tú has leído la Biblia, algo que me sorprendió en este momento de este hombre paralítico es que, a diferencia de otras, ejemplo, la hemorroísa, recuerden que él va caminando por una multitud, va a salvar al enfermo de Jai, a la niña que estaba enferma, que estaba muerta. Ya recuerden que en el camino se murió, y en ese caminar pues viene una mujer hemorroísa y toca a Jesús su manto, y el Señor dice, ¿quién me toca? Y bueno, hablan ahí, les dice, y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Entonces la fe de esta mujer, que creía firmemente en que si tocaba al hombre de Dios, que si tocaba a Jesucristo iba a ser sana, hace que la salve. Pero aquí no hay nada de fe. Este hombre tenía su mirada puesta en otras cosas, no en Él, porque, como nos lo decía, no conocía al Señor. Por eso tuvo una oportunidad de conocerlo. Y aquí tuvo su oportunidad, y por eso Dios hizo un milagro. No nos hablan, como nos decía la pastora, no nos habla qué pasa después con este hombre. Sí, no nos habla para bien, no nos habla para mal, de que, ay, sí, volvió a aparecer ahí, pero tampoco nos habla para bien. Igual que los de lepra. Recuerden que sanó a 10, pero solo uno se devolvió. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos recibido milagros en el pasado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido cuando nuestra mirada estaba puesta en otras situaciones, en otro estancamiento, esperando que el banco, que el abogado, que el juez, que el médico, que no sé, nos pudiera sanar? Pero llegó y conociste de un momento a otro, porque la palabra lo dice, los milagros son para los incrédulos.
Este hombre era un incrédulo porque no conocía al Señor. Pero viene este momento, viene Jesucristo, viene la oportunidad de salvación para él, como nos hablaba en primera carta de Pedro 2:24, recuerden, que él tomó sus pecados y lo tomó para él y se sacrificó y se hace una sola llaga para que nosotros por sus heridas seamos sanados. Y entonces viene la oportunidad de salvación para este hombre, para que lo conozca, pero lo que me llevaba a pensar y analizar después de todo esto, él no simplemente se levanta, toma su camino, su camilla y comenzó a caminar y se fue. O sea, y yo miraba al demoniado de ganadero que él es libre y le dice, no, yo quiero seguirte. Y el Señor dice, no, vaya y dé testimonio de mí, sea testigo de la obra que yo hice en usted. Pero este hombre simplemente se levanta y se va. Entonces, 38 años, y yo decía, oiga, tal vez yo me hubiera levantado, hubiera saltado de alegría al ver ese milagro del Señor, pero me hubiera postrado ante Él, me hubiera dicho, hoy, pero miren, esto pasa porque él no creía y no tenía puesta su mirada en Cristo. Y entonces miremos cuántos de nosotros nos salvó del COVID, cuántos de nosotros nos ha sustentado por todo este tiempo. ¿Será que nuestra mirada está puesta en Él? ¿O ya nos olvidamos de Él? ¿Dónde está nuestra mirada? Porque para salir del estanque a la libertad necesitamos, y nos lo repetía la pastora durante la prédica, tenemos que estar puesta nuestra mirada en Él, en su palabra que es el GPS de vida. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado de esta situación. Porque por estar, Proverbios 13:12 en TLA dice, qué tristeza da que los deseos no se cumplan. Muchos de nosotros podemos estar en esa tristeza, en esa congoja, en esa situación, porque ¿cuánto hemos esperado y no hemos visto la respuesta a esas oraciones, a esas peticiones, a esa situación en la cual llevo un montón de tiempo y no salgo de allí? Y cómo nos llena de alegría ver cumplido nuestros deseos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado contentos al ver muchas respuestas obtenidas en nuestra oración? ¿Cómo hemos visto la multiforme gracia de Dios y hemos recibido ese gozo? La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Cómo respondiste a esa situación? ¿Cogiste tu camilla y te fuiste y nunca más te volvieron a ver? ¿O estás dando respuesta a lo que Dios habla, a lo que Dios te manda, a este GPS, a esta palabra de vida que Dios tiene para que salgamos de allí? Y algo que nos decía el Señor y a través de la boca de la pastora, muchos de nosotros respondemos de diferentes maneras, pero algo que nos caracteriza es nuestra lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos hablando durante el problema? ¿Sí? Y Mateo 12:36, Reina Valera del 95 dice, pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas palabras desagradecidas hemos dado? ¿Cuántas quejas? En vez de estar dando alabanzas a nuestro Dios, ser agradecido por las buenas obras que Él nos ha dado, nos estamos quejando por muchas situaciones, por muchos deseos que hasta el día de hoy no se han cumplido. Pero nos estamos quejando, y pilas, porque aquí dice, por tus palabras serás condenado. Muchas cosas no están dando lo que Dios espera porque nuestras palabras han atado, han limitado lo que Dios quiere. Porque ya lo conocemos, porque sabemos del poder de Dios. Por eso no eran vanos esos testimonios que la gente se paraba a dar. No era simplemente
el tiempo para salir corriendo al baño, no, era el tiempo para que tú te fortalecieras en tu espíritu y pudieras ver que si eso Dios había hecho con esas personas, podría hacerlo contigo y conmigo. Que ya no siguieras dando más quejas. Por eso el Señor dice en su palabra: tráigame todas sus peticiones en acción de gracias. Acción, recuerden, con ruego y súplica. Pero nuestra acción de gracias, ¿cómo es? ¿Vacía? ¿Solo queja? ¿Solo murmuración? ¿Solo envidia, Señor? Porque a ese sí le respondes. Porque Él, como muchas veces, ay, pastor, ore por mí, porque es que usted sí Dios lo escucha. Por favor, eso es lo mismo que esta persona. Y no quiere decir que no vamos a orar por ustedes. Claro que sí. Pero ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿Cuál es el Dios que realmente tú te humillas y buscas de Él? ¿Cuál es? Porque esa situación, en cierta manera, recuerden, 38 años esperando quien lo empujara y lo metiera de primeras. Pasa cuando la persona tiene una situación y primero corre a buscar del líder, del pastor, en vez de buscar de Dios. Señor, mira esta situación en la que estoy. Fortaléceme. Dame fortaleza. Ayúdame, mira, te presento esta petición, Yo te agradezco porque tú has hecho esto. Y ahí sí, miren, Pepito, pastor, líder, ayúdenme a orar. Porque para eso estamos, para fortalecernos unos a otros, para levantarnos cuando uno cae. Por eso dice la palabra, que es mejor caminar dos que uno solo, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y para eso está la iglesia, para levantarnos unos a otros. Pero a veces tenemos esta muletilla. No importa la situación, en vez de primero buscar a Dios, busco al hombre. Cuando lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. Y después busca a los hombres. Y allí vamos a estar fortaleciéndote, ayudándote. Pero miren esa diferencia. Entonces, aquí nos está diciendo Mateo 12:36, por favor. ¿Cuántas palabras ociosas han salido de nuestros labios? Y esas palabras hoy nos están condenando. Y nos lo decía el Señor. Hey, tal vez tú te estás autocondenando por lo que pasó en tu pasado, por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer. Es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho lo aquello. Ya no podemos hacer nada. Que te equivocaste, no importa. Y miren, el Señor lo dice, Proverbios, ya la pastora nos dio la cita de Proverbios 13:12, pero a mí me gusta leer todo el capítulo. Y leyendo el capítulo y haciendo el estudio, el Señor me daba esta cita, Proverbios 13:3, en TLA. El que cuida, es Isaías 43:18, también en TLA. Dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, a cielo nuevo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Ojo, aquí no dice, recuerda las cosas buenas del pasado. Ni tampoco dice, no recuerden ni piensen más en las cosas malas. No, dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Sean buenas o sean malas, no las recuerden. Y si usted lee en el versículo 19, dice, porque yo estoy haciendo cosas nuevas. Entonces, por favor, no debemos estar pendiente de nuestro pasado, sea malo, sea bueno, no importa. Ya pasó, no podemos hacer nada. Es que si yo hubiera invertido en criptomonedas hace 15 años, hoy sería millonario. No lo hiciste, ¿y ahora qué? Con llorar no haces nada. Pero sí sea agradecido que estos 15 años y este tiempo para acá, Dios te ha sustentado. Dios te ha dado fortalezas. Dios te ha abierto caminos.
te ha permitido trabajar, te ha permitido laborar. Y si no has tenido esa oportunidad, Dios te ha bendecido, sea por la iglesia o por otros lados, como lo escuchábamos el fin de año. Entonces, sea agradecido por las cosas que Dios ha hecho en este tiempo. Y olvídate del pasado. Ay, es que... Y aquí les voy a contar un testimonio. Miren, yo llevaba un tiempo y creo que ya les he contado, yo llegué a la iglesia por una situación, por un problema en el que estaba y esperaba pues el milagro de Dios así inmediato. Pero pues Él tenía otros planes para mi vida, que hoy pues ustedes son testigos de Él. Y realmente yo llegué y pues me decían, hay que orar, hay que hacer aquello, bueno, todas las situaciones. Pues obviamente yo me humillaba, me postraba, lo buscaba, le entregaba la situación, le decía, mira, y pues eso era como mi oración, y todo el tiempo era esa repetidera, esa parte cíclica, como nos hablaba la pastora del estancamiento, y eso era ahí, y entregue, y lloraba, bueno, muchas situaciones en las que pasé, hasta que llegó un momento esta palabra de Isaías 43:18, y me decía el Señor, no recuerden ni piensen más las cosas del pasado. En ese momento yo dejé de orar, pasaron años, pero cuando el Señor me trae esta palabra a mi vida, yo dejé de orar por esa situación. Ya no oraba por el milagro, yo dejé de orar por él. De un momento para otro, dejé de pensar en eso. Y empecé a caminar, empecé a creerle en él, y empecé a actuar conforme a lo que él me iba diciendo. Porque pues sí, listo, dejé de orar por esa situación, pero tenía que creer en él, tenía que creer en lo que él tenía para mi vida. Y por eso dejé de pensar porque yo quería mi milagro rápido, porque pues yo como ingeniero civil pues quería irme a trabajar afuera, y con las excusas religiosas, es que si yo trabajo allá afuera pues voy a traer más diezmo para la iglesia, voy a ser de bendición para la iglesia. Esas eran mis automentiras que yo me daba, esperando que así me pudiera meter en un estanque y ser libre, pero no era lo que Dios quería. Entonces tuve que renunciar a mi proyecto de vida, renunciar a muchas situaciones, a esa mentalidad que yo tenía para creer en Él, para seguir en lo que Él tenía dispuesto para mí. Y ahí empecé a caminar, ahí empecé a seguir sus pasos, el camino que Él ya había allanado para mí. Y eso fue lo que hice. Y pasaron, les cuento, no fueron 2 años, 3 años, 5 años, no. Fueron casi 13 años para ver el milagro de Dios. Pero un momento en ese tiempo, de esos 13 años, que no volví a orar por eso, no volví a recordar, no volví a pensar, ¿será que fue por mi error? ¿Será que cometí una estupidez? ¿Será que hice esto? ¿Será que aquello? ¿Será que...? No, dejé de pensar en eso. Simplemente empecé a buscarlo a Él. Simplemente mi oración cambió para decirle, Señor, estoy aquí, dime qué es lo que tú quieres para mi vida. Muéstrame qué es lo que tú realmente deseas para mí. Y fue una lucha interna porque, sí, aquí es muy fácil contarlo y pasó y hice y acontece, pero fue una lucha interna porque tuve que renunciar, como ya les dije, y caminar lo que Él tenía para mí. Y después de mucho tiempo, como les estoy contando, 13 años, vino el milagro. Vino la multiforme gracia de Dios, cuando yo menos lo esperaba. Simplemente creía en Él y ya. Entonces, ¿tú qué estás esperando? ¿Todavía sigues y dándole y llorando y dándote látigo por esa situación? ¿O estás creyendo en Él? ¿Estás enfocado más en el problema, en la situación en la que estás? Y por eso día tras día te estás hundiendo y el agua cada vez te llega más allá del cuello. Hoy toma la decisión de levantarte de esa situación, dejar ese estanque donde estás petrificado y vas en pos de Él.
Vas en pos en buscar su reino y su justicia. Estás en pos de Él, de decir, aquí estoy. Aquí me humillo delante de ti. Hoy renuncio a mis sueños, a mis planes, para conocerte a ti, para saber cuáles son tus planes y caminar en pos de Él. Y empezar a hablar lo que Él tiene para ti. Ahora sí, Proverbios 13:3, TLA. El que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Ojo, su propia desgracia. ¿Qué estás hablando? Mira, Dios te ha dado un manual de bendición. Y como nos han enseñado, aquí hay 365 veces la palabra no temas. Pero tú estás hablando esta verdad o estás hablando la verdad del mundo. Estás hablando la verdad que el mundo te vende. Esta es la verdad que tenemos que hablar. Esa es la verdad que nos va a traer protección a nuestra vida. Y no todas esas palabras ociosas y tontas que decimos. Se los digo, yo muchas veces me acusé, me condenaba. Y aún el diablo venía y me traía más condenación. Y me decía, ¿será que el Señor te va a perdonar porque tú hiciste aquello, lo otro? Bueno, un montón de cosas, porque eso es lo que hace el diablo, venirte a acusar. Que recuerden que Él es el acusador. Y Él lo hacía. Y escuchaba más la voz del diablo, del enemigo, que realmente la voz de Dios. Que me decía, hey, yo ya pagué eso por ti en el madero de la cruz. Yo cogí todo tu pecado. Primera carta de Pedro 2:24. Cogí todos tus pecados y los asumió como propios para hacernos libres. Y hoy se los repito, si Él hizo eso conmigo, imagínate que no podrá hacer contigo. Por favor, enfócate en Él. No te sigas enfocando más en el problema. Él quiere traerte libertad. Él no quiere que sigamos siendo personas estancadas, sino personas que caminemos en pos de Él. Romanos 10:10, Reina Valera al 95 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que hablar lo que realmente crees en tu interior. Pero si tú hablas con tu hermano que estás aquí y en la iglesia, entonces, oh sí, aleluya, gloria a Dios, es que Él es el eterno. Pero cuando estás en la situación, ¿cuál es tu lenguaje? Cuando te están llamando, cuando el parte médico llega y te dice, pues déjame decirte que... ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué es lo que tú hablas? Porque es que es de aquí que debe salir, de aquí, de tu interior, que tú creas realmente. Por eso el Señor nos lo decía con la pastora Neida mucho tiempo atrás, tenemos que parir esta palabra. Entonces tú tienes que creer en tu corazón, en tu interior, para que se haga realidad. Y profesar, hablar, que tú crees en Él. Y caminar conforme a lo que Dios te manda. Porque recuerden lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces nuestras obras tienen que ser consecuentes de lo que yo creo, de lo que yo hablo y de lo que yo hago. Eso tiene que ser realmente consecuente. Ahí está la integridad, que lo que se cree, lo que se habla y lo que se haga, todo sea real. Yo no puedo hablar tonterías y hacer conforme lo que Dios habla. No. Yo tengo que creer en Dios, hablar en lo que dice Dios y hacer lo que dice Él. Eso es integridad. Del resto, si a ti te falta alguna de las cosas, tú puedes decir que crees, puedes estar hablando todo el día, pero tu actuar va en contra de lo que tú crees y dices, en contra de esto, del GPS de Dios, no eres íntegro.
No eres leal a Dios. Por eso estás estancado, por más que quieras salir de la situación en la que estás. Entonces mira, el Señor quiere hacer muchas situaciones. Y ya nos habló como lo hizo con este hombre, también con el oficial, para que sanara a su hijo. Y sabemos que lo hizo desde lejos, no tuvo que ir hasta allá ni nada de esa situación. Vemos también en Juan 2 la multiplicación, o sea, es un montón de situaciones que Él puede hacer, porque Él se ocupa de todas las áreas de nuestra vida, si le creemos, si hablamos y actuamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Miren, cuando yo realmente le creía a Él, y hablaba lo que Él me mandó a hacer y hacía, porque hubo un tiempo en que listo, Él me dijo y con la pastora y muchos otros profetas que venían y me decían y me hablaban, es que usted está llamada, bueno, ustedes se acuerdan muchos de esa historia, pero hubo una lucha interna hasta que yo lo acepté en mi corazón. Dije, bueno, listo, vamos a ver si es verdad. Y empecé a caminar, empecé a prepararme, ¿sí? Empecé a hacer. Empecé a hablar lo que él me estaba diciendo, para hoy estar aquí delante de ustedes, siendo testigos de lo que Él me mandó a hacer, para no ser una persona estancada en Él, ser estancada en muchas otras cosas, no, sino ser libre, dejar que Él se mueva libremente a diario en mi vida, para traer alimento fresco a sus bocas. Porque si no estaría hablando cosas que sin sentido. Entonces, por favor, ¿cuánto tiempo llevamos estancados? ¿Cuál es tu parte cíclica? Revísate. ¿Cómo eres? Revísate nomás y haz esta pequeña evaluación con el Señor, obviamente. Mira cómo actuaste cuando arrancó la pandemia. Tal vez te fuiste el primero, no, yo no importa, yo estudio, yo miro qué hago. Fue pasando el tiempo y dejaste de estudiar. No, ya no tengo tiempo, ya no, es que no. Y empezaste a sacarle un montón de situaciones. Ya el fervor, la oración, el tiempo para Dios disminuyó. Como tal vez después de ese marzo del 2020, eso mejor te humillabas mañana, tarde y noche. Ahorita si te alcanza un tiempito en la mañana y en la noche, repasabas la prédica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, acaso un poquito ahí, es que eso, ¿para qué tanto? Evalúate, ¿qué pasó? Marzo, abril del 2020 y hoy. Evalúate. Y ahí vas a poder saber si estás estancado o estás en la libertad de Cristo. Porque Dios tiene que mover todas las áreas de tu vida. Todas. Evalúate. No hay nada más que decir. Y si después de tu evaluación personal ves que estás estancado, es momento de poner la mirada en Él y decirle, humillarse delante de Él y pedirle a Él que te muestre qué es lo que tienes que hacer para no seguir estancado, para ser libre de ese estancamiento en el que estás. Porque no podemos seguir siendo personas cíclicas. Tenemos que ser personas que todos los días vemos cosas nuevas, porque eso lo dice en su palabra. Yo hago todo nuevo cada mañana. Por eso sus misericordias se renuevan. No es la misericordia de ayer que me alcanzó hoy, no. Es una que es nueva, renovada. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu misericordia que nos alcanza en este tiempo. Gracias por esa palabra que sale de tus labios, porque sabemos que no regresará a ti sin haber hecho la buena obra en cada uno de nosotros. Gracias porque hoy nos estás moviendo el tapete para sacarnos del estancamiento que trae la costumbre,
que trae el acostumbramiento. Gracias, Señor, porque hoy nos das oportunidad de vida, oportunidad de salvación, porque nos estás trayendo a libertad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner la mirada es en ti, solamente en ti, mi amado Rey, y tu palabra, esa palabra que trae vida, esa palabra que puede guiarnos a cada situación que debemos afrontar día tras día. Ayúdanos a no poner la mirada en nuestro pasado, ni en las cosas buenas ni malas, sino poner nuestra mirada en el hoy, en ti. Porque como nos lo hablabas antes, el estar pensando en el pasado nos puede traer aflicción, congoja. Y el estar pensando en el futuro nos puede traer depresión, angustia. Señor, por amor a ti, a tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a salir del estancamiento en el que podemos estar y mirar realmente esa buena obra que tú tienes para nosotros, porque sabemos que hasta el día de hoy tú eres aquel que nos ha sustentado, aquel que nos ha llevado con su diestra de justicia y nos ha mantenido, nos ha salvado del lazo del cazador, nos ha salvado de la peste que habita en este momento, en este mundo, en la tierra, porque nos has ayudado y nos ha sustentado durante todo este tiempo. Gracias porque no ha faltado manjar espiritual, pero tampoco el natural. Gracias, Señor, porque nuestras vestiduras no se desgastan. Tal vez no hemos tenido para comprar nuevo, pero no se han desgastado. Y aún sé y estoy seguro que nos has dado provisión para comprar más, Señor. Por eso gracias, Padre, gracias, Dios, porque tú haces cosas maravillosas, porque tú eres maravilloso, porque aún la manera en que tú me salvas a mí es diferente a aquel que hoy me está viendo a través de un dispositivo. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu multiforme gracia tú eres capaz de hacer cosas maravillosas, porque para ti, que tú, que eres el hacedor del universo, no te queda nada grande. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre, Padre, con nuestra forma de actuar. Gracias, gracias, porque sabemos que en el día menos pensado, tú llegarás y moverás las aguas de nuestro interior que están estancadas, para que realmente corran de nuestro interior, fluyan ríos de agua viva. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que nuestro Padre Celestial les traiga libertad y sacuda todo estancamiento que pueda haber en nuestro interior. Bendiciones, hermanos. Feliz miércoles.